por ejemplo, lo que le llaman el cambio climático, la era antropozoica, ¿no? El antropoceno le llaman, porque las actividades del hombre, muchos opinan que están impactando directamente al clima de manera global. Entonces, muchos otros dicen que no es cierto, que los cambios de clima siempre han estado presentes, que el dióxido de carbono ha fluctuado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y otros que opinan que eso no es cierto, que sí es cierto, más bien que sí es cierto, pero que no de tal manera tan acelerada como lo vemos ahora en este tiempo. Entonces, bueno, son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones que tiene cada quien. Y bueno, eso lamentablemente pues está afectando. Tomamos entre que sí, que no, que sí es o que no es, pues todos nos vemos afectados, ¿no? Todos nos vemos involucrados, a todos nos afecta que el clima esté variando, que esté cambiando, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Y la otra es que si queremos hacer estudios de tipo epidemiológico, pues tenemos que conocer el ambiente en el que se desarrollan las poblaciones de humanos, ¿no? Hay el ecosistema en la boca, ¿no? Hay el ecosistema dentro de nuestro cuerpo. Muchos dicen que hay una especie de ecosistema también entre las células, donde se reconocen entre ellas, se agrupan, comparten características, intercambian materia y energía. Y bueno, que digamos que es parte de la definición de lo que es un ecosistema, ¿no? Entonces, mucha gente opina que, pues que todo esto tiene que ver con, igual, con, con, con lo que son los ecosistemas. La teoría de sistemas es una parte muy importante también en el estudio de las ciencias sociales y las ciencias biológicas en general, porque, bueno, la teoría de sistemas nos explica mucho el comportamiento, no solamente de un individuo, de dos o de un grupo de personas, sino de poblaciones, y cómo se mueve, cómo se cambia la materia, la energía, cómo todas un ecosistema, por ejemplo, si se ve afectado, afecta todo lo demás. En Washington, en el estado de Washington, en Estados Unidos, está uno de los parques más emblemáticos, Yellowstone, ¿no? Están los parques nacionales de Estados Unidos. En uno de ellos, los granjeros se quejaban mucho, los ganaderos se quejaban mucho de que los lobos, el lobo gris, estaba afectando a poblaciones, a su ganado, ¿no? Se estaba comiendo a sus ovejas, estaba atacando a sus vacas. Y entonces, bueno, empezaron a atacarlo y estuvieron a punto de extinguirlo. En muchos lugares se decidió retirar a los lobos hacia reservas, ¿no? A reservas donde pudieran estar seguros, pero al retirarlos, el ecosistema de todo el bosque se vio afectado, tan afectado que empezaron a desaparecer algunas especies, empezaron a proliferar muchas especies parásitas o invasoras, y entonces, bueno, curiosamente empezó incluso a disminuir el flujo del agua, ¿no? Y entonces, no se explicaban la razón. Cuando reintroducen al lobo al entorno, se regenera el ecosistema. Quiere decir que si tú separas no solo de los componentes, es lo que explica la teoría de sistemas, ¿no? No es la suma aritmética nada más 10 más 10, 20, ¿no? Sino es una suma diferente, una suma de tipo de escala geométrica, en la cual 10 más 10 ya no son 20, a lo mejor son 30 o 40 porque actúan de manera sinérgica, de manera coordinada, de manera combinada, ¿no? Entonces, bueno, ya no es nada más una especie y otra, son 10 especies, ¿no? Sino que esas especies cómo influyen en todo lo demás. Entonces, bueno, en la teoría de sistemas lo que vemos es precisamente esas influencias, ¿no? Lo que en algunos casos llaman el efecto mariposa, ¿no? Es una forma romántica de describirlo. En realidad no sucede tan fácil, ¿no? Influyen muchos factores, por ejemplo, si efectivamente un cambio en un volcán, por ejemplo, un volcán que hace erupción en algún lugar del mundo, la nube que forma
llega a afectar a lugares muy remotos por la dispersión, por los vientos, la nube que provoca, ¿no? Y los componentes que arroja. Entonces, bueno, ahí se ve como el efecto de un solo, algo que sucede en un lugar lejano, llega a afectar, pues, por ejemplo, a todo el mundo, ¿no? En Tunguska, en principios del siglo XX, muchos decían que había caído un ovni, ¿no? Cayó un meteorito de muy grande, ¿no? De un tamaño muy grande, que arrasó con todo un bosque, ¿no? Con millones de árboles. Y bueno, el efecto de Tunguska, el efecto de este meteorito que cayó en ese lugar tan remoto, afectó a todo el mundo, ¿sí? Y obviamente, pues los fanáticos de los ovnis decían que había caído un ovni, que lo estaban ocultando y que no sé qué. No, cayó un meteorito de buen tamaño, un tamaño considerable, afortunadamente en una región totalmente despoblada, en Rusia, en la tundra ártica. Y bueno, los efectos se vio terrible, como si hubiera estallado una bomba atómica, todos los árboles inclinados hacia un lado, quemados, muchos de ellos carbonizados, ¿sí? Y entonces, bueno, en ese entonces no se hallaba la explicación de todo eso, no se halló, digamos, de primera mano la explicación de este fenómeno. Y ahora ya lo conocemos perfectamente qué fue lo que pasó. Bueno, es importante ver la teoría de sistemas y los ecosistemas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, primero, son los compuestos orgánicos más abundantes en la célula, ¿sí? Se calcula que, digamos, de la materia sólida, un gran porcentaje de la materia que tenemos hoy, que no es agua, está formada por proteínas. Todos los procesos metabólicos están mediados por proteínas, por enzimas, ya sean compuestos, ya sean aminoácidos que son componentes de las proteínas. Todas estas proteínas por lo menos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muchas tienen azufre. No, ahí dice la mayoría, no es cierto, o sea, solamente dos de ellos tienen azufre, de estos aminoácidos, la metionina y la cisteína, pero sí es cierto que algunas contienen algunos elementos metálicos o algunos iones, algunos cationes, ¿no? Como el fósforo, el hierro, el zinc, el cobre, el níquel, ¿no? Que forman parte de su estructura, que son necesarias. Por ejemplo, si no está presente ese mineral, el caso del zinc, por ejemplo, muchas reacciones no se llevan a cabo. El caso del cobre, no hay transporte de electrones, si no está presente el cobre, el hierro, ¿no? La hemoglobina, por ejemplo. Entonces, bueno, tienen entonces características comunes. Son grandes moléculas formadas por la unión de aminoácidos. Nosotros, existen más de 20 aminoácidos. En la naturaleza se han detectado alrededor de 300 más aminoácidos, pero solamente 20 son los que tienen una estructura básica idéntica y que son los aminoácidos que forman las proteínas, ¿sí? Su característica común es que tienen un grupo amino. Sí, voy a ponerles aquí una pequeña imagen, ¿sí? Tienen un grupo amino. Vamos a ver pensar que es ese grupo, esa bolita azul. Un grupo carboxilo, que es el rojo, ¿sí? Y un carbono central, que sería este punto negro, ¿sí? Es un carbono quiral, y un carbono que es asimétrico y que tiene diferentes componentes en su estructura. Este carbono central está unido a un radical, que puede ser esta de aquí, esta molécula de aquí, que varía de un aminoácido a otro, es lo que lo hace diferente. De aquí, de esta estructura, este sería un hidrógeno, esta estructura es común para todos, ¿sí? Pero lo que los diferencia es la presencia de este grupo. Si tiene otra bolita blanca de este lado, es una glicina, es el aminoácido más sencillo, ¿sí? Y entonces, bueno, tendría los hidrógenos. Sería el único aminoácido que no es quiral, que no es asimétrico, que tendría, ya que tendría en su estructura dos hidrógenos, ¿sí? Dos hidrógenos sería ¿sí? Tendría dos hidrógenos, un grupo carboxilo, un grupo amino y dos hidrógenos. Ese sería el único, la única excepción. Todos los demás son quirales. Este sería un carbono aquiral. No tendría, no va a tener un
carbono asimétrico, sino que va a tener dos componentes iguales, que son los dos hidrógenos, que hacen que esta molécula sea totalmente diferente, que no desvía la luz, como los otros aminoácidos, no desvía la luz hacia ningún lado, la glicina, porque no tiene una orientación en el espacio hacia la izquierda o hacia la derecha, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, el dibujo sería este. Un grupo carboxilo, siempre lo vamos a poner arriba para saber si el grupo amino de qué lado está. Si está del lado izquierdo, es de la serie L. Si está del lado derecho, ¿sí? sería de la serie D. O sea, por ejemplo, si yo este carboxilo lo oriento y yo tengo otro acá, si lo oriento el carboxilo hacia arriba y el grupo amino está del lado derecho, sería un D aminoácido. Todos los D aminoácidos no forman proteínas, con una excepción en algún hongo, ¿no? Que tiene un aminoácido D. Todos los demás tienen una estructura similar, tienen un grupo amino orientado hacia el lado izquierdo y son de la serie L. Están unidos mediante un enlace peptídico, ¿sí? Cuando se unen dos aminoácidos, esos dos aminoácidos liberan una molécula de agua, se forma un enlace peptídico. Y a cada aminoácido que está unido con otro aminoácido le llamamos residuo, porque ya no es el aminoácido original. Ya se unió, liberó una molécula de agua, la unión, y entonces uno de ellos perdió un hidrógeno y el otro perdió un grupo oxidrilo. Entonces ya no son lo mismo, y por eso en los libros, cuando ustedes ven, esta proteína está formada por 220 residuos. Quiere decir que está formada por 220 aminoácidos que perdieron en su enlace peptídico algo. Por eso les llamamos residuos. No es porque sean sobras, ¿no? Sino que son residuos. Cuando volvemos a romper ese enlace peptídico adicionando agua, vuelven a constituirse igual originales y recuperamos el aminoácido original y se vuelven a llamar aminoácidos básicos, ¿no? Que es la estructura básica. Y entonces, bueno, este enlace peptídico, al formarse, pues tiene una orientación, ¿sí? El enlace peptídico es en un mismo plano, el enlace, y todo lo demás puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Lo que está en el mismo plano sería el enlace peptídico. El grupo amino con un grupo carboxilo se van a unir, van a estar en el mismo plano y van a estar formando un dipéptido, un tripéptido y así hasta formar una proteína, ¿sí? Y bueno, el dibujo sería obviamente pues un carbono central con un grupo carboxilo en la parte de arriba, un grupo amino del lado izquierdo, un hidrógeno en el lado derecho y abajo cualquier cosa, desde un hidrógeno hasta otro componente que estaría dándole características diferentes a cada uno de estos aminoácidos, ¿sí? Pues bueno, esa sería la estructura básica de las proteínas, serían los aminoácidos. No quiero explicar, ¿sí? ¿Por qué es importante saber la orientación de los aminoácidos? Bueno, aquí está. Entonces ahí está el carbono alfa, el grupo carboxilo orientado. Aquí está una representación, digamos, mal hecha, o sea, muy esquemática. En realidad, cuando orientamos el grupo al grupo ácido, el grupo carboxílico hacia arriba, el grupo amino debería de quedar hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero en muchos libros está representado así para representar nada más la estructura básica. Hay un carbono alfa, un carbono asimétrico central, una R que sería la cadena restante, el resto de la cadena, ¿sí? de gran tamaño, que puede ser, les digo, desde un hidrógeno, en el caso de la glicina, hasta un grupo anillado, una cadena larga en caso de algunos aminoácidos, ¿sí? Bueno, y el grupo amino, que es un nitrógeno unido a dos hidrógenos, ¿sí? Esa sería la estructura básica. Un carbono central, un grupo carboxilo o ácido carboxílico, un grupo amino y una cadena, un hidrógeno de un lado y una cadena en el otro extremo. Aquí tenemos la estructura, aquí sí está, vean, el grupo carboxilo
está en la parte de arriba, en todos estos aminoácidos, ¿sí? Y nos queda el grupo amino del lado izquierdo, ¿sí? Aquí está del lado izquierdo, aquí del lado izquierdo, aquí en todos está del lado izquierdo, porque todos forman proteínas. Todos los que forman proteínas son de la serie L, de Bogios, son L aminoácidos, L con mayúscula, L aminoácidos. ¿Cómo podría yo saber, por ejemplo, en un meteorito que cayó en Australia en los años 60, muy conocido, muy famoso, este meteorito de Murchison, es una condrita, no es como los meteoritos que tenemos aquí en el Museo del Palacio de Ingeniería, en el Palacio de Minería, ¿no? En la Escuela de Ingeniería de la UNAM, son metálicos, ¿no? Esos meteoritos son grandes masas de hierro que cayeron a la Tierra. A diferencia de esto, estas condritas son diferentes. Son como, hagan de cuenta, como una gran piedra pómez, ¿no? Una gran piedra volcánica con agujeros, ¿no? Toda de apariencia no metálica, les llaman condritas. Cayó este meteorito y bueno, se le hicieron estudios y la gran sorpresa, cuando se hicieron pequeñas láminas de este meteorito, se encontraron muchos compuestos, pero lo más relevante es que se encontraron muchos aminoácidos. Quiere decir que probablemente en el espacio, del espacio llegaron los aminoácidos a la Tierra y llegaron mezclas racémicas, se llama. Una mezcla racémica es cuando yo tengo 50% de una cosa y 50% de otra, ¿sí? Es una mezcla racémica, son partes iguales, ¿sí? 50% aminoácidos de la serie L, 50% aminoácidos de la serie D. Y por lo tanto se concluye que esos aminoácidos de ese meteorito no son debidos a contaminación biológica, ¿sí? Sino que son aminoácidos que se formaron en el espacio, ¿sí? Que formaron parte de este meteorito, de este meteorito que cayó y que provienen del espacio, o sea, no fueron formados aquí en la Tierra ni tampoco son parte de un ser vivo, porque si fuera parte de un ser vivo, prácticamente el 100% de esos aminoácidos deberían de ser de la serie L. El hecho de que sean 50%, 50%, una mezcla racémica, indica que esos aminoácidos no son de origen animal o vegetal, que no tienen ningún origen biológico y que vienen del espacio. Y entonces esto alimenta la teoría de que muchas de las moléculas que forman parte de los seres vivos en este planeta, pues vinieron del espacio. Uno es el agua, ¿sí? Más otros compuestos que ya están, por ejemplo, hay azúcares de 3 carbonos, ¿no? Glicocola le llaman, en las nubes interestelares se han detectado estos compuestos, ¿sí? Se han detectado muchos compuestos en las nubes interestelares, en el espacio, ¿sí? Y obviamente cuando caen estos cuerpos celestes, pues es muy importante, muy interesante analizarlos, ¿no? Un lugar espléndido para localizar meteoritos es la Antártida, por ejemplo. Porque, bueno, en la Antártida todo está cubierto de hielo, ¿sí? Todas las rocas están debajo de esa capa de hielo. Y cuando salen a caminar estas misiones de exploración, ¿sí? Van a buscar meteoritos, ¿sí? Todas las rocas que están encima del hielo son meteoritos, ¿sí? O sea, no hay duda. Aquí, por ejemplo, en un bosque cae un meteorito, pues nunca te enteras cuál de todas las piedras que hay ahí es un meteorito. Ahí la ventaja en la Antártida es, en primera, pues no hay gente, muy poca gente ahí presente, que cuando salen a caminar y hacen rondas de exploración, todas las rocas que están encima, pues ni alguien las llevó y las aventó, ¿sí? Ni cayeron de un avión, ¿no? O son restos de una montaña, ¿no? Todas esas piedras que ven encima, pues son meteoritos. Entonces ahí es un lugar donde encuentran meteoritos en grandes cantidades, ¿no? Pequeñas piedras, pequeñas rocas, algunas más grandes, otras más pequeñas, unas metálicas, otras no. Y entonces es un lugar idóneo para encontrar meteoritos. Y entonces, bueno, Murchison nos enseñó que además de muchos compuestos tenían aminoácidos y que probablemente esos aminoácidos formaron parte de lo que dio origen a la vida en este planeta. Y bueno, los únicos que pueden formar proteínas son los L aminoácidos. Si los agrupamos por su polaridad,
¿sí? ¿Por qué polaridad tiene? Si tiene cargas positivas o negativas. Los que no tienen cargas, los que son apolares, porque tienen todos sus grupos cerrados, no tienen ninguna posibilidad de hacer un intercambio iónico porque están neutros, digamos, son apolares. Son estos aminoácidos que ustedes ven ahí, son la alanina, que se abrevia con 3 letras como ALA. La forma más común que van ustedes a encontrar en las secuencias de aminoácidos es una sola letra, ¿sí? Y que son las letras del alfabeto. Cada aminoácido tiene una letra del alfabeto. En el caso de la alanina, ¿sí? Sus 3 letras sería ALA. Y bueno, vamos a buscar cuál es el código de una sola letra para ese aminoácido. No necesariamente es la A, porque vamos a ver que hay varios que comienzan con A, ¿sí? La leucina, 3 letras, leu, la valina, val. La fenilalanina en inglés, bueno, como en inglés es PHE, se abrevia con 3 letras PHE. Pero vean ahí, por ejemplo, fenilalanina, prolina, y otros tienen la misma, también comienzan con una letra P en inglés. Y entonces, por lo tanto, se disputan la letra que va a formar o a indicar el aminoácido correspondiente. Vamos a buscar después el código de una sola letra para ver qué letra le corresponde a cada aminoácido. Ustedes en internet lo pueden encontrar fácilmente. Código de una sola letra para los aminoácidos que forman proteínas. La metionina, tampoco la met no tiene tampoco cargas, son apolares. El triptofano, vean su cadena lateral, en el caso de la fenilalanina, su cadena lateral sería todo esto, ¿sí? En el caso del triptofano, su cadena lateral sería toda esta, ¿sí? Un anillo bencénico, ¿no? En el caso de la metionina, toda esta cadena con azufre, su tiol, sería su grupo radical, su R. En el caso de la isoleucina, esta sería su grupo funcional, su R. Y entonces cada uno de ellos tiene, digamos, su característica, ¿sí? La alanina tiene solamente un grupo metilo, ¿sí? La leucina, la valina, ¿sí? Todos estos grupos carbonados no tienen polaridad y por lo tanto son apolares. Aquí la prolina es un anillo, ¿no? Pues es una composición medio rara, pero en realidad su cadena sería lo que está compuesto de esta manera, en este lado, ¿sí? Ahora, esto si lo estamos agrupando por polaridad, ¿sí? Entonces, estos son los que están, los carbonos, los aminoácidos que llamamos apolares porque no tienen carga. Vamos a ver los demás más adelante. Cuando reaccionan el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro, estos se juntan, quedan unidos mediante un enlace peptídico, se llama así, enlace peptídico, y bueno, es una reacción de condensación, en la cual se produce una amida y una molécula de agua. Y por eso les llamamos residuos, ya no son lo mismo, ya no son el mismo aminoácido original. Entonces la sustancia que resulta de la unión es un dipéptido, ¿sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, un aminoácido cuyo grupo carboxilo, esta es su R, ¿no? De cada uno de ellos. Esto va a influir, obviamente, la cadena que tengan de lado, ¿sí? Va a influir para que se dé o no una unión sencilla o no, debido a que a veces el grupo es muy grande y entorpece la unión, por ejemplo. Pero cuando se unen estos dos, entonces uno va a ceder un hidrógeno, otro un grupo oxidrilo, y van a liberar una molécula de agua. El enlace peptídico entonces va a quedar entre el grupo carboxilo de un lado y el grupo amino del otro, ¿sí? Este grupo amino, el grupo carboxilo, entonces nos va a formar una amida, ¿sí? Y se va a liberar una molécula de agua. Ese es enlace peptídico, ¿sí? Eso es lo que se llama enlace peptídico. Aquí, bueno, era una animación donde estaban los dos aminoácidos haciendo exactamente esto, ¿no? Cómo se unían y cómo entonces interactúan para formar entonces este dipéptido, ¿sí? Y liberan una molécula de agua. Cada uno de estos enlaces, cada uno de los uniones de carbono con sus grupos funcionales, con su hidrógeno, con su nitro, con su grupo amino, su grupo carboxilo, tienen una orientación en el espacio y tienen un ángulo característico,
¿sí? Y una distancia también, ¿sí? Algunos están unidos más fuertemente que otros, otros es la distancia relativamente larga para poder facilitar el enlace con otras moléculas, ¿no? El hecho de que los átomos unidos al carbono y al nitrógeno que forman este enlace peptídico estén en un mismo plano, a unas distancias y ángulos característicos impone determinadas restricciones a la forma de una cadena polipeptídica. Como el enlace tiene que ser plano, tiene que estar en el mismo plano, hace que la molécula entonces se vaya torciendo, ¿sí? Para que siempre quede en el mismo plano un enlace entre dos aminoácidos cuando se está formando la proteína. Esto va a imponer ciertas restricciones, ciertas características de plegamiento, le llamamos, a la proteína. Como tiene que quedar el enlace en el mismo plano, esto va a hacer entonces que la proteína tenga un plegamiento característico, porque se va a forzar la estructura debido a la presencia de este grupo, de este enlace peptídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este enlace peptídico de grupo carboxilo con un grupo amino siempre va a estar en el mismo plano. Y entonces esto hace que la molécula se tuerza totalmente. Y entonces, bueno, cuando nosotros unimos dos aminoácidos, le llamamos dipéptido. Tres es un tripéptido, como son, por ejemplo, el caso de algunos neurotransmisores, que son apenas unos cuantos aminoácidos, les llamamos en términos generales péptidos, pero ya cuando son, por ejemplo, digamos, entre 0 y 10, los oligopéptidos son estos neurotransmisores que están conformados por unos cuantos aminoácidos, y ya cuando son más de 100, pues ya son los polipéptidos, ya son proteínas. A partir de estos 100 aminoácidos, la sustancia recibe el nombre de proteína propiamente dicha. Bastantes son polipéptidos. Pero esto es un poco arbitrario, depende del texto que ustedes consulten. ¿Qué características tienen las proteínas? Bueno, si se les añaden ácidos o bases o se calientan, pueden precipitar en coágulos cuando se calientan. Por ejemplo, la albúmina del huevo o la caseína de la leche que forma queso, por ejemplo. Se forma un coágulo en el cual se hace el queso, ¿no? En otros casos, bueno, esta albúmina es transparente cuando está en contacto con el calor, se vuelve blanca, ¿no? Las proteínas se pueden clasificar en simples o holoproteínas, porque quiere decir que están formadas por lo mismo, ¿no? Solamente aminoácidos, o conjugadas cuando son heteroproteínas, cuando están formadas por otras, conformadas o unidas a otras moléculas de características diferentes. Las proteínas simples están formadas por cadenas de polipéptidos. Su hidrólisis produce siempre aminoácidos, y un ejemplo es la albúmina. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas son cadenas de péptidos, ¿sí? Que están unidas a otros compuestos que se llaman grupos prostéticos, ¿sí? El grupo prostético, a veces, si es un glúcido, pues es una glucoproteína. Si es un ácido fosfórico, por ejemplo, es una fosfoproteína. Si está unido a una grasa, a un lípido, sería una lipoproteína, y así. Y en función del tipo radical, puede formar puentes de hidrógeno entre los mismos aminoácidos de la proteína o entre los aminoácidos de otra proteína vecina. También pueden formar puentes disulfuro que da lugar a distintos plegamientos en la molécula, lo que ya les había comentado. Si hay dos aminoácidos azufrados relativamente cercanos, lo que van a tratar de hacer es plegarse para unirse, ¿sí? Y entonces va a hacer que la proteína forme horquillas, ¿sí? Porque se va a forzar, se va a torcer para formar el enlace disulfuro, ¿sí? Entonces esto hace que la proteína adquiera una característica diferente, un plegamiento característico de este tipo de proteínas. Cuando están organizados en el espacio, una proteína, pues los caracterizamos por estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, le llamamos así, estas estructuras. La estructura primaria es la secuencia, simple y sencillamente está determinada por el código genético, ¿sí? Y es una secuencia de aminoácidos que se suceden uno a continuación de otro. Se representan por letras. Para no poner las 3 letras o el nombre completo del aminoácido, se ponen las letras de cada aminoácido, ¿sí? Esa sería la estructura primaria, está determinada por el código genético, por la genética.
ya está escrito en los genes y eso es lo que sintetizan esa estructura primaria. Ya después, cuando se empieza a plegar y empieza a adquirir una característica diferente, es cuando empieza a formar, puede ser una estructura secundaria, cuando la molécula se pliega sobre sí misma y adquiere una estructura tridimensional. Una hélice alfa son estas estructuras resistentes, como el caso de la queratina, que está formando parte de nuestro cabello, las uñas, las plumas, y una conformación beta, que son proteínas que se pliegan en forma de zigzag, que forman filamentos suaves y flexibles, como el caso de la fibroína de la seda, que además son insolubles en agua, ¿sí? Son estructuras relativamente rígidas, resistentes, ¿sí? Y que forman parte de nuestro organismo. En el caso de la queratina, pues de todo lo que tenemos como cabellos, uñas, y en el caso de la fibroína de la seda son fibras resistentes que no se rompen, que no se quiebran, pero que son flexibles y son suaves. La estructura primaria viene dada por la secuencia de aminoácidos, la secuencia genética, que es el orden que siguen los aminoácidos de una proteína cuando se están sintetizando esa proteína. Es de gran importancia porque esa secuencia es la que determina el resto de los niveles y como consecuencia qué función va a tener esa proteína, ¿sí? Si se altera uno de estos aminoácidos, si se cambia uno de estos aminoácidos, la estructura primaria se va a alterar, va a cambiar, ya sea por adición, por intercambio de los aminoácidos, puede cambiar la configuración general de una proteína y por lo tanto dar lugar a una proteína totalmente diferente. Entonces la estructura primaria de un polipéptido podría ser así más o menos, una glicina con una histidina, una prolina y así, que van a formar. Pero ¿qué sucede si se cambia uno de esos? Pues van a cambiar totalmente las características. Un solo cambio va a llevar a un cambio importante en la función de esa proteína. La estructura primaria de la proteína, por ejemplo, en negro se ven los enlaces disulfuro. Ahí tienen unos cisteína, son tres puentes disulfuro que se forman entre los aminoácidos que tienen azufre de esta proteína. Son dos subunidades. Es una hormona, la hormona pancreática, que regula la homeostasis de la glucosa, y está formada por dos cadenas polipeptídicas, una de 21 residuos y otra de 30, ¿sí? O aminoácidos en secuencia, les llamamos residuos, y no se han indicado los extremos aminos terminal y carboxilo en esta representación, pero se supone que cada uno de ellos tiene un inicio y un final de esa cadena. Durante un tiempo, por ejemplo, estuvimos utilizando insulina de caballo o de cerdo en los humanos porque cambia solamente uno de los aminoácidos. Entonces, bueno, tenía casi la misma función, pero sí afectaba al organismo, pues porque finalmente es una molécula que es ajena al ser humano, pero funcionó durante mucho tiempo, pero dañaba varios órganos, ¿no? Entonces, por eso es que mucha gente le tiene miedo a la insulina, porque piensan en eso que hace años, mucho tiempo, estuvimos usando insulina no humana y eso provocaba problemas. Ahora no, ahora sabemos que toda la insulina es sintetizada por cierto tipo de levaduras que produce como un producto de su metabolismo insulina, ¿sí? Humana, totalmente humana. Se le inyecta a esa molécula, a esa célula, se le adiciona parte del código que sintetiza la insulina humana, y entonces estas células están produciendo insulina totalmente humana, ¿sí? La secuencia o estructura primaria de la insulina humana, estamos viendo aquí los componentes de la cadena A y la cadena B, y está formada por estas dos cadenas. Ya habíamos dicho, una tiene 21 aminoácidos, otra tiene 30, y están unidas mediante enlaces de tipo de puente disulfuro, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, más o menos plegada, ¿sí? Pero aquí las veríamos, por ejemplo, esta unión entre estas dos cisteínas, ¿sí? Esta de acá y esta de acá, pues hacen que se haga una especie de horquilla, ¿sí? Y porque tratan de estar juntos estos dos. Aquí hay otro enlace de puente de disulfuro, y aquí está el tercero, ¿sí? Que están uniendo estas dos subunidades que forman la insulina. ¿Cuáles son las diferencias en la estructura primaria de la insulina entre diferentes especies? Aquí tenemos, por ejemplo, entre el hombre, ¿sí? Con respecto al cerdo,
solamente vean el que cambia es en la cadena B, el número 30, una alanina cambiada por una treonina, ¿sí? En el caso del caballo, también solamente hay un cambio en uno solo. Bueno, aquí hay dos, perdón. Aquí hay dos aminoácidos que cambian con respecto al carnero, ¿sí? Están cambiando igual dos aminoácidos y así. Por eso es que estuvimos utilizando un tiempo la de caballo y posteriormente la de cerdo, porque son muy parecidas, solamente hay un pequeño cambio en algunos de los aminoácidos, principalmente en la secuencia de la parte en la A, la cadena A, el 8, 9 y 10, y en la cadena B, el 30. ¿Sí? Vamos a ver en estos acá. Serían los que cambiarían. Contaríamos en la cadena A, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8. Estos tres serían los que podrían estar cambiando. Y de hasta acá, que sería en la cadena B, el 30. ¿Sí? Y bueno, la estructura secundaria, entonces esta la descubrió Linus Pauling, le otorgó el premio Nobel con la determinación de la estructura de la hélice alfa. Las características de estos imponen determinadas restricciones que hacen que la proteína entonces se pliegue de tal forma que forme una especie de hélice, se llama hélice alfa, o también una forma de beta plegada, ¿sí? Porque está en forma de zigzag, formando como placas, como láminas, ¿sí? Sin estructura secundaria, las zonas serían irregulares. Entonces, algunas no tienen estructuras secundarias, tienen zonas irregulares, pero digamos que la mayoría de las proteínas, casi la totalidad, tienen estructuras de alfa, beta, alfa hélice o lámina plegada, más otros que podría ser, por ejemplo, las horquillas que forman los puentes disulfuro en las proteínas, por ejemplo. Pero en realidad son prácticamente todas están conformadas por hélices alfa y láminas beta, y depende de la cantidad y la presencia de estas cadenas, va a ser si la proteína es de tipo globular o si va a ser exclusivamente fibrosa, ¿sí? Aquí, bueno, aquí, por ejemplo, en esta cadena se va a poder disponer en el espacio de diferentes conformaciones que, bueno, que constituyen la estructura de orden superior a la primaria. Por ejemplo, aquí el 1, de acá, sería un fragmento de una alfa hélice, ¿sí? Aquí los números 2 serían fragmentos de beta plegadas, ¿sí? Los números 3 estarían representados por estos, serían puentes de hidrógeno que mantienen estas láminas juntas, ¿sí? Aquí hay otra alfa hélice, aquí hay otra alfa hélice, y aquí hay una especie de horquilla, ¿sí? Son zonas irregulares, ¿sí? Son las horquillas o las zonas que no corresponden ni a beta plegada ni a alfa hélice, ¿sí? Aquí tenemos un puente disulfuro que hace que se unan o que se tuerza una proteína. Por ejemplo, aquí estos dos que están tratando de unirse hacen que la horquilla se oriente hacia el lado de estar unido con esta cadena de alfa hélice, ¿sí? Y los puentes de hidrógeno que hacen que también mantenga cierta estructura, cierta coherencia a la estructura de la proteína, ¿sí? Bueno, las hélices alfa son la forma más simple y común, ¿sí? En este tipo de estructura, bueno, se forma una especie de hélice, una estructura helicoidal, ¿sí? Los restos R van a estar orientados siempre hacia afuera, y esto entonces le va a dar ciertas características. Depende de qué grupos R tengamos, van a ser las características que va a tener la proteína, ¿sí? No es lo mismo tener solamente hidrógenos o tener grandes cadenas carbonadas o grupos de anillos bencénicos, ¿no? ¿Sí? Y cada 3.6 aminoácidos, la hélice da una vuelta, ¿sí? Después de 10 vueltas se supone que da más o menos, tendríamos 36 aminoácidos en 10 vueltas de esta alfa hélice, ¿sí? La hélice se estabiliza por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y las hélices alfa suelen representarse como cintas retorcidas, en la forma en que las representamos. Uno de los ejercicios que vamos a hacer nosotros van a requerir ustedes acetatos, ¿sí? Y hojas de opalina, porque vamos a construir una proteína. Vamos a construir estructuras alfa, estructuras beta,
vamos a construir una estructura cuaternaria de una proteína que está inserta en una membrana, en las membranas, y que le llaman barril TIM, ¿no? La triosa isomerasa, el barril TIM. Lo vamos a hacer, son 7 subunidades que al enrollarse forman una especie de canasta, ¿sí? Lo vamos a hacer en el salón, entonces ahí vamos a jugar con palitos y plastilina, ¿no? Y con acetato y papel y cartón, ¿sí? Vamos a formar esta estructura para que lo vean, para que la vean. Está en hélice alfa, entonces aquí cada color está representado por un aminoácido, 1, 2, 3, casi 4, dan una vuelta. Entonces aquí hay otra vez, aquí hay uno, por ejemplo, 1, 2, 3, y casi 3.6, ¿no? De aquí, esta parte de aquí, a la parte de acá, ¿sí? Sería ya una vuelta. Entonces cada 3.6 aminoácidos hay una vuelta de la alfa hélice. Y entonces, bueno, esta sería la conformación beta plegada, ¿sí? Adopta una estructura en forma de zigzag, y bueno, esto hace que estas proteínas sean más rígidas, ¿sí? Pero también no tan unidas, ¿sí? A no ser que estén unidas por alguna estructura como puentes disulfuro o alguna otra cosa que hace que sean más rígidas. Y por ejemplo, las proteínas fibrosas están muy cargadas de alfa hélices y de beta plegadas, que hacen que estas proteínas fibrosas sean prácticamente insolubles en agua, a diferencia de otras que tienen diferentes cargas dentro, toda la parte hidrofóbica, y por fuera la parte hidrofílica, que hace que esas proteínas sí sean solubles. Si están muy cerca y tienen la misma carga eléctrica, pues obviamente se va a desestabilizar porque cargas similares se repelen, y entonces va a hacer que la proteína no sea muy estable. Tienen que estar unidos por puentes de hidrógeno, y están de manera alternativa estos puentes, digamos esto que está aquí, estos puentes de hidrógeno, que hacen que la estructura entonces se estabilice, hacen que toda la molécula se pueda estabilizar con diferentes cargas. Cuando son de la misma carga, obviamente esto hace que sea muy inestable la proteína. Una estructura terciaria es la estructura secundaria que se pliega de nuevo sobre sí misma y da origen a una estructura, ahí dice Telicaris terciaria, ¿sí? Falta se cambió una C terciaria, ¿no? Se pliega sobre sí misma, ¿sí? Y entonces, bueno, hace que adquiera una característica como de pequeña pelotita, ¿no? Y ya la estructura cuaternaria serían varias de esas pelotitas o de esas subunidades unidas para formar una gran proteína, una estructura cuaternaria, ¿sí? Esta podría ser moléculas proteicas, según estas condiciones físico-químicas del medio, se pliegan y se repliegan y adoptan un lugar en una conformación diferente en el espacio, sobre todo si están en solución o dentro o fuera de una célula. Y esta puede ser diversa, pero en general distinguimos dos formas básicas: las que son fibrosas, que son insolubles en agua, y las que son globulares, que sí son totalmente solubles en agua. Aquí, por ejemplo, la colágena. Se distinguen dos tipos de estructuras en la estructura terciaria, la filamentosa y la globular. Aunque muchos consideran que las filamentosas en realidad son proteínas que carecen de estructura terciaria. En algunos libros van a encontrar que la estructura terciaria, las beta plegadas y plegamentos beta y alfa hélices no son en realidad parte de la estructura terciaria, pero otros libros sí mencionan que la unión de varias de estas cadenas sí da una estructura terciaria. Pero bueno, finalmente son de estructura filamentosa, y muchos autores afirman que solamente las globulares tienen estructura terciaria. Depende del libro que ustedes consulten, ¿sí? En este caso sería el Strayer, y él menciona que las filamentosas sí forman parte de esta estructura terciaria cuando están unidas varias de esas cadenas, ¿sí? Las que tienen conformación filamentosa suelen tener una función estructural, ¿sí? De soporte, ya que son insolubles en agua y además son rígidas, pero en soluciones salinas sí suelen ser, son insolubles, perdón, tanto en agua como en soluciones salinas, pero en soluciones salinas pueden interactuar con los iones, ¿no? Y bueno, la beta-queratina, la colágena y la elastina son ejemplos de estas proteínas fibrosas, ¿sí? Que serían más o menos la colágena, ¿sí? Vean cómo su estructura es muy
parecida en parte a estas beta plegada en forma de zigzag, ¿no? Y son muchas de estas unidas formando las fibras de colágeno. A diferencia de una proteína globular como la mioglobina, que si ustedes cuando ven estas mioglobinas y luego juntan 4 forman la hemoglobina, vemos que cada subunidad es muy parecida a una mioglobina. Esta es la clave de que una ballena pueda resistir tanto tiempo debajo del agua. La mioglobina en su músculo, que hace que almacene grandes cantidades de oxígeno y que le permiten sumergirse durante mucho tiempo en el agua. Son globulares, son solubles en agua, y en soluciones salinas son globulares, la parte externa, toda esta parte externa, ¿no? que está visible, sería la parte hidrofílica, que es afín al agua y por lo tanto puede transportarse en el agua, se puede solubilizar, ¿no? Y la parte interna, los aminoácidos que están en la parte interna tienen características hidrofóbicas, ¿sí? Las proteínas globulares suelen tener diferentes fragmentos, algunos son pedazos de alfa hélice, otros beta plegadas, otras conformaciones diferentes, ¿sí? Y en la periferia, por lo general tiene alfa hélices, ¿sí? Que son la característica, más bien, las beta suelen disponerse en la periferia y las alfa hélices en el centro. O sea, en la parte de afuera vamos a encontrar muchas beta, que son hidrofílicas, muchas de ellas, y las partes hidrofóbicas y que a veces forman estas estructuras de alfa hélice estarían en la parte interna. Si vemos esta proteína en una representación tridimensional, pues veríamos cómo están formadas por diferentes listones que les llamamos, ¿sí? Y tiras, que serían las beta plegadas, y los listones, que serían las alfa hélices. Si varias de estas cadenas se unen y son iguales o tienen características muy similares, forman una gran proteína que tiene una estructura cuaternaria. Por ejemplo, una proteína con masas moleculares de más de 50,000 daltones, ¿no? Serían proteínas muy masivas, muy grandes, que tendrían esta estructura cuaternaria, como el caso de la hemoglobina, por ejemplo. Aquí está. La hemoglobina, cada cadena tiene un color, ¿sí? Es un protámero o protómero, ¿sí? Esta proteína transporta el oxígeno en la sangre, y cada una de estas estructuras se parece mucho a una mioglobina. Serían como 4 mioglobinas unidas, ¿sí? Esta sería la responsable de transportar el oxígeno en la sangre, la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, ¿sí? Que están conformándola, que es una proteína de tipo globular, ¿sí? La estructura cuaternaria de la hemoglobina está formada por estas 4 cadenas, ¿sí? ¿Sí? En la cual hay los grupos M, que serían los grupos M, que son los que tienen hidrógeno y son los que fijan el oxígeno en la sangre, ¿no? En la hemoglobina. Entonces esta sería una subunidad, esta azul sería otra, esta azul de acá atrás sería otra, y esta sería otra. Son 4, no porque es cuaternaria porque tenga 4. Hay algunas que tienen 3, hay algunas que tienen 7 o 14 o más subunidades. Tienen estructura cuaternaria. Y en este caso se están agregando 2 o más cadenas polipeptídicas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es un anticuerpo. Este es un anticuerpo, es una estructura cuaternaria formada por 4 cadenas. Unas son pesadas y otras son ligeras. Y bueno, ustedes ven aquí, esta sería la estructura de un anticuerpo. Cada color representa una subunidad, ¿sí? Una proteína, un proteinoide o una estructura que forma, ya se unen y forman una estructura cuaternaria. Un protámero o protómero, ¿sí? Las proteínas se desnaturalizan, ¿sí? En presencia de ciertos compuestos, por ejemplo, cuando pierden su configuración tridimensional y su actividad biológica también se ve mermada, se ve afectada o desaparece. Se produce cuando son sometidas a calor, por ejemplo, cuando tenemos una fiebre muy alta, todas estas proteínas se desnaturalizan y por eso el organismo colapsa cuando tenemos una fiebre, una temperatura muy elevada, ¿sí? Se empieza a coagular, ¿no? Se empiezan a coagular las proteínas, a desnaturalizarse y pues producen la muerte. Pero también cuando hay un pH extremo, muy alcalino o muy básico, y entonces todo esto obviamente pues hace que
que pierda su funcionalidad, ¿no? Su actividad biológica. Las proteínas cumplen diferentes funciones muy diversas. Algunas son de transporte, otras son enzimas, otras ayudan a la regulación homeostática, otras son estructurales, otras como los anticuerpos cumplen funciones inmunológicas, otras son hormonas, unas permiten el movimiento, por ejemplo en los músculos, y otras funcionan como sustancias de reserva, moléculas de reserva. Las enzimas son, las proteínas que son enzimas, son aquellas que catalizan reacciones enzimáticas, reacciones en el metabolismo, y realizan funciones muy diversas, son las, digamos que las proteínas más importantes para el organismo, ¿no? Para la célula, porque son las que posibilitan muchas reacciones que si no estuvieran presentes, no se llevarían a cabo, o se llevarán a cabo de manera muy lenta, ¿sí? Son catalizadores biológicos. La función homeostática son ciertas proteínas que mantienen el equilibrio osmótico del medio celular y extracelular, formando canales en las membranas, ¿sí? Permiten el flujo de de algunas moléculas o de algunos iones. Las de reserva son aquellas que tienen una función muy importante, como la ovoalbúmina, la gliadina, la caseína de la leche, que permiten el desarrollo embrionario tanto en plantas como en animales. Por ejemplo, la gliadina del trigo, que está ahí presente y que en presencia de agua se activa una enzima que desdobla el almidón y da energía para que la semilla germine, ¿sí? Las de transporte, como algunas permeasas, ¿sí? Transportan gases, como el caso de la hemoglobina, que transporta el oxígeno, los lípidos en el caso de las lipoproteínas, ¿sí? Como la ceroalbúmina también, que transporta lípidos. Algunas se encuentran en la sangre. Las permeasas, que son moléculas que realizan el intercambio entre célula y el exterior, son también proteínas, estas permeasas, que forman canales, ¿no? de intercomunicación. Las que son de características estructurales, como pues, que forman el cartílago, el hueso, ¿sí? Y parte de las membranas celulares, son aquellas que mantienen una estructura, tanto en la célula, por ejemplo, o como en nuestro caso el esqueleto, por ejemplo, y los cartílagos. Las de movimiento, como la actina, la miosina, que forman parte de las células del músculo y que permiten pues, el estiramiento, el movimiento y la contracción de la fibra muscular. Las que cumplen funciones hormonales, regulan, ¿no? algunos fenómenos en nuestro organismo, regulan los procesos vitales. Algunas funcionan como hormonas, por ejemplo la insulina, que regula la concentración de la glucosa en la sangre. Y las inmunológicas, como ya vimos en la imagen anterior, que son los anticuerpos, son sustancias que intervienen en los procesos de defensa frente a los agentes patógenos, ¿sí? Estas también son proteínas. Entonces, aquí ejemplos. De estructural, pues la colágena, que forma huesos y tendones, la queratina, pelos, uñas y plumas. Las de reserva, como la ovoalbúmina de la clara del huevo, para que se desarrolle el embrión, o la caseína, que es la proteína de la leche. Las de regulación, como la insulina o la hormona del crecimiento. Las enzimáticas, todas las enzimas, ¿no? Todas las que terminan en asa son enzimas, ¿sí? Que son responsables del control metabólico. Los anticuerpos, que son de la defensa o inmunológicas, transportadoras como la hemoglobina y la hemoglobina en la sangre y la mioglobina en el músculo, y las de contráctiles, que están en los músculos, como la miosina y la cisteína, ¿sí? Bueno, esto es todo por parte de las moléculas llamadas proteínas. Bueno, nada más los ácidos nucleicos, pues ya esto es un tema que en esta ocasión, en este módulo, digamos, no nos interesa mucho, a no ser que sea el aspecto evolutivo, ¿sí? Son monómeros, sus monómeros de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos, se clasifican en ADN y ARN, y este ARN, pues la diferencia es una pentosa y el tipo de nucleótidos, ¿sí? La unión entre nucleótidos es mediante enlaces de tipo fosfodiéster, ¿sí? Y bueno, químicamente los ácidos nucleicos son polímeros constituidos por una unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamadas nucleótidos. Y estos, bueno,
tienen una composición básica que es una base nitrogenada, un azúcar, un ácido fosfórico, un grupo fosfato, unidos mediante en el orden fosfato, azúcar y base nitrogenada, ¿sí? Y bueno, son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, perdón, en el caso del ADN, y el uracilo en el caso del ARN, ¿sí? Bueno. Estas son las biomoléculas, ¿sí? Un punto aparte es lo que ustedes están haciendo, analizando sus minerales. Vamos a revisar después también la parte de vitaminas, que es muy importante. Y empezaremos con lo que son los dos ecosistemas, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver el día de mañana en la UAM. Algunos no van a poder ir porque pues hay un cambio, pero es para recuperar este tiempo presencial. El día de mañana vamos a trabajar con el tema de ecosistemas, vamos a trabajar varios de las dudas y los comentarios y los debates que surgieron a partir de las lecturas que les dejé desde la semana pasada. Y bueno, esto lo vamos a comentar, lo vamos a discutir el día de mañana, pues ya en el salón de clase. El día de mañana nos veríamos a las 9 en la universidad. Quien tenga problemas para llegar, pues nos avisa con tiempo. Comenzaríamos bueno, yo llego a buena hora para poder pedir el proyector y poder trabajar en el salón el día de mañana. Recuerden llevar su cubrebocas, ¿sí? Nos dice Victoria que se tendría que ir a las 11, está bien, o sea, es probable que a las 11 ya estemos terminando casi, ¿sí? No hay problema. Bueno, entonces, sigan con su trabajo, tienen mucha tarea pendiente, entonces sigan haciendo lo que tienen que hacer. Me dio mucho gusto verlos. Nos estamos viendo, bueno, ver sus fotos. Nos vemos el día de mañana, a las 9. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Cualquier duda que tengan con el trabajo, con los trabajos, me mandan mensaje. Sí, gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. Bye.